El riego por inundación es el sistema de irrigación más antiguo, tradicional y usual que existe. Consiste en inundar el terreno con una capa de agua viniendo esta desde una fuente abastecedora hacia los campos, aplicándola directamente a la superficie del suelo, cubriéndola ya sea total o parcialmente. Este tipo de métodos es recomendable en terrenos con pendientes suaves en los que no sea preciso realizar trabajos de nivelación de suelo. Además, es el método menos costoso de instalación y mantenimiento, ya que una vez que el agua llega a la parcela, no existe costo en la aplicación de agua. La selección de un método de riego u otro implica tomar en cuenta una serie de criterios y antecedentes para que la inversión a realizar le rinda las utilidades y beneficios esperados. Los criterios a considerar al momento de seleccionar uno u otro método de riego son los siguientes. El cultivo. En algunos casos el cultivo prácticamente determina el método de riego. Como segundo criterio tenemos a la topografía. Cabe señalar que el riego por superficie puede realizarse con relieve, plano u ondulado, y el riego a presión en terrenos planos hasta fuertemente ondulados. Otro criterio importante es el suelo. Para ello, se necesita considerar características internas del perfil del suelo, como la profundidad, la textura, la estructura, el drenaje y los aspectos de relación agua-suelo vinculados al riego. Como todo sistema de riego, este tiene sus ventajas y limitaciones. Como ventajas podemos mencionar el costo de inversión a nivel de parcela. Otro, puede regarse en horas con fuertes vientos. No tiene influencia en la aplicación de pesticidas y puede mejorarse los suelos en épocas de avenida. Como limitaciones podemos mencionar las siguientes. Una, que se requiere más agua por unidad de especie cultivada. Otra, es que hay peligro de acumulación de agua en el suelo, causando problemas ya sea de drenaje o de salinidad. Hay tendencia de pérdida de suelos debido a la erosión ya sea hídrica o eólica. La eficiencia del riego es muy baja comparando con otros métodos de riego. Y el empleo de mano de obra también sería una de las principales limitaciones. Los riegos por inundación se pueden clasificar en riegos por melgas, riegos por surcos, riegos por compartimientos, riegos por desborde natural y riegos por corrugaciones surcos pequeños. Definición de una melga. Las melgas son franjas de terreno de forma rectangular delimitada por dos bordes longitudinales a dos bordes transversales. Se caracterizan por tener una superficie nivelada a lo ancho y con pendiente suave a lo largo, la cual debe coincidir con la dirección del riego. Las dimensiones varían según la pendiente, entre 5 y 20 metros y la longitud entre 100 y 400 metros. Los bordes son elevados con el fin de retener el agua del riego, ya que favorece su infiltración y mejor manejo en la parcela. El agua se aplica a las melgas individualmente a partir de una cabecera de campo y utiliza la energía cinética del agua y las diferentes elevaciones para cubrir el campo. Cuando el agua se corta, la resación se produce desde el extremo superior hacia el pie de la melga. Las características de las melgas generalmente son de forma rectangular. Estas van a estar delimitadas por los bordes longitudinales paralelos a las transversales. En lo que se refiere a la pendiente, estas van a tener que coincidir con la dirección del riego y una transversal que debe ser cero. Esta misma va a depender del tipo de suelo, ya que si es arcilloso voy a tener que elevar mi pendiente, pero voy a ocasionar problemas de erosión. Y si es arenoso voy a tener que bajar a cero. En lo que es eficiencia, la máxima eficiencia que puedo obtener es del 50-60%, pero esto va a depender también de mi tecnificación de sistema. Mi longitud en mis melgas va a tener que ver mucho con el tipo de suelo y la velocidad de la infiltración. Si tengo un suelo arcilloso, para obtener eficiencias razonables, puedo tener hasta 800 metros de longitud. Y si mi suelo es arenoso, hasta 100 metros. Otro factor importante es el ancho de mis melgas, que entre ellos está la topografía, el caudal disponible y el ancho de la maquinaria a usar. El diseño adecuado para el sistema de riego por melgas y el uso eficiente de agua debe tener los siguientes criterios. En primer lugar, los gastos de agua son constantes y superiores a los 20 litros por segundo, dependiendo esto del tipo de suelo con el que contemos y el dimensionamiento de las melgas. Las pendientes recomendadas en el sentido longitudinal son mínimas y las pendientes transversales deben reducirse a cero. El dimensionamiento de la melga se hace en función del tipo de suelo, los cultivos, la nivelación y las pendientes.
Son recomendables anchos entre 6 a 10 metros y no mayores a 20 metros. La longitud de las melgas pueden variar de entre 50 a 100 metros, esto dependiendo asimismo de la pendiente de tipo de suelo y de los gastos disponibles de agua para el riego. Para la aplicación y distribución uniforme del agua, se requiere de mucha vigilancia de parte de los regadores, es decir, necesitamos contar con gente de experiencia. Así se pueden evitar las pérdidas por escurrimiento, cortando el ingreso de agua antes que éste llegue al final de la melga. El diseño de riegos por melgas, cuando se realiza con información de pruebas ejecutadas en áreas representativas de los campos de cultivo, es el que da mejores resultados. Durante la ejecución se tienen que tener varios factores presentes, como es el tiempo del riego, el gasto a emplear, la longitud de las melgas y otros factores. Antes de aplicar el agua, se deben elegir melgas en las que se puedan aplicar gastos de agua constantes y permitan hacer medidas de las pérdidas. Medir el ancho de la melga, colocar estacas cada 10 a 20 metros a lo largo de la melga. Determinar el perfil longitudinal, la pendiente promedio y la variación de las pendientes si es que las hay. Establecer medidores de agua a la entrada y en la salida si es que hubiese escurrimientos. Determinar por excavación, si fuese necesario, la profundidad de las raíces del cultivo si es que no se conocen. Estimar la cantidad de agua para completar la capacidad de almacenamiento. Determinar la infiltración básica del suelo, el caudal, y recordar que al aplicar el agua debe verificarse que el gasto sea constante y no emplear gastos erosivos. Tipos de melgas. Para hablar de los tipos de melgas tenemos que considerar 3 puntos importantes. Primero, que el terreno sea completamente llano. Segundo, que el cultivo que hemos escogido haya sido sembrado de manera directa o al voleo. De esta manera evitamos que existan problemas por plagas, enfermedades o malezas. Y tercero, el caudal que vamos a utilizar va a depender del largo de la melga y del ancho de la melga. Recordemos que para las melgas utilizamos un caudal abundante. Definamos entonces las melgas en 3 tipos, basados en la pendiente. Primer tipo de melga. Estamos hablando de pendiente 0% y al final de la melga no existe un desagüe, es decir, se va a ir acumulando el agua. Segundo tipo de melga, que está entre el 0.1% y 0.5% de pendiente con desagüe al final. En esta pendiente se está denominando pendiente leve. Tercer tipo de melga, con una pendiente alta desde 0.5% a 1% de pendiente, con desagüe al final también. Pero ¿qué es lo recomendable para nuestro sistema basado en un riego por melga? Lo más recomendable, según la literatura y según la experiencia, es utilizar una pendiente desde el 0.1 al 0.2%. El concepto de los bordes que están en los extremos. ¿De qué tamaño van a ser estos bordes? La altura tiene aproximadamente unos 20 centímetros y el ancho de estos bordes va a depender directamente si es que trabajamos con maquinaria o no trabajamos con maquinaria, para saber qué ancho para que puedan pasar, en este caso la maquinaria. Otra cosa importante es que tenemos que considerar que en un riego por melgas, la lámina que se sumerge para los cultivos en el suelo debe ser completamente uniforme. Por eso es que la forma de la melga puede ser rectangular o en curva. El criterio más importante y que prácticamente determina el método de riego es el cultivo. Este método del sistema de riego por melgas que estamos viendo se utiliza en cultivos como alfalfa, pastos, trigo, plantas ornamentales, entre otros. Se utiliza en la mayoría de los suelos, pero los mejores resultados se obtienen en los que presenta de media a baja velocidad de infiltración. En suelos de textura arenosa no se aconseja la utilización, debido a que puede ocurrir grandes pérdidas por percolación. Para tener una eficiencia de aplicación razonable y por consiguiente hacer un buen uso de agua, se deben cumplir las siguientes condiciones. Caudales de agua constantes y que sean mayores a 20 litros por segundo. Pendientes, dimensiones y la longitud.
El caudal para aplicar va a estar de acuerdo a la cobertura. Así tenemos a los cereales sembrados en hilera y que están trazadas en la dirección del flujo. Cultivos que forman una densa unión de la vegetación con la masa del suelo y cereales sembrados transversalmente a la dirección del flujo. En el caso del cultivo de alfalfa, esta se va a utilizar para pastoreo directo o bien para el corte manual. En el cultivo de arroz es un caso especial, ya que puede sobrevivir en terrenos inundados. Se puede aplicar una lámina de agua, que ésta permanece sobre la superficie del terreno. La condición fundamental para que el terreno permanezca inundado es que sea pesado, es decir, de textura arcillosa, con lo que la velocidad de infiltración es muy lenta. Cuando se habla de aplicar riego de arroz, se distinguen tres fases. Una, el periodo de mojado inicial. Dos, el periodo de inundación. Y el último, el periodo de reposición de agua perdida. Nos encontramos en la bocatoma de la universidad. Esta es la entrada principal de agua proveniente del río que abastecerá nuestros campos de cultivo para nuestro riego por melgas y otros sistemas. Nos encontramos en un vivero de Pachacamac. Aquí observamos flores ornamentales cuyo riego se hace por melgas. Observamos melgas de 50 metros de largo y 2 metros de ancho, con 50 centímetros aproximadamente de distanciamiento entre melga y melga. El agua de riego proviene de un pozo construido por el mismo vivero que bombeará agua para realizar el riego en un tiempo de 1 hora a 1 hora y media por periodos de 1 vez por semana en épocas de invierno-otoño y 2 veces por semana en primavera-verano. Las melgas que observamos a la mano izquierda son regadas por aguas provenientes del río Lurín, ya que estas plantas no son susceptibles a problemas sanitarios como los que observamos a la mano derecha. Además encontramos diferencias entre las melgas con las de la universidad en las que se refiere al sustrato, ya que aquí se utiliza solo musgo, el cual retendrá mayor humedad en el suelo y es por ello que solo se riega una vez. Dentro de los tipos de melga tenemos melgas rectangulares, como las que tenemos aquí a mi mano derecha y a mi mano izquierda, que son plantas ornamentales. Una de las características de las melgas rectangulares es que se encuentran en terreno completamente llano, cero pendiente, como se puede visualizar aquí. Completamente llano, cero pendiente. Otra característica importante es el riego. Tenemos que tener un buen manejo de caudal, se necesita un caudal abundante. Los suelos deben presentar aproximadamente una infiltración no muy grande ni tampoco muy poca, ya que recordemos que por el largo que tienen estas melgas, que son aproximadamente de unos 40 metros de largo, el caudal debe ir de manera equilibrada. Utilizamos riegos por melgas en plantas ornamentales porque manejamos densidades altas. Otra ventaja es que nosotros podemos utilizar en plantas ornamentales porque no manejamos muchas plagas, entonces no hay muchos problemas con la inundación que tenemos. Además, en el vivero de Don Pancho, nosotros no regamos con el agua del río, sino con agua de pozo. ¿Por qué regamos con agua de pozo? Porque contiene un menor contenido de sales que va a favorecer a que no tengamos fitotoxicidad dentro de las plantas. Nos encontramos en estos momentos en un cultivo de tuja. Podemos observar que a diferencia de las otras melgas observadas, esta no cuenta con una correcta preparación del terreno, es decir, una pendiente no totalmente plana. Esto va a afectar directamente en lo que es la infiltración, ya que al agua venir va a encontrarse con diferentes obstáculos y no va a poder circular correctamente. Es por esto que podemos observar aquí la longitud y amplitud de los bordos, que no permiten que pase a otro lado del terreno. La eficiencia de agua no va a ser la correcta, ya que se utilizará más porque no va a cubrir equitativamente en todo el área. El tiempo de riego va a ser mucho mayor. Eso va a depender mucho también del caudal, pero al tener obstáculos va a ser un poco difícil que el caudal sea bajo, ya que si no se estancaría todo.